Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, Sujei. Buenos días, Kelly. Bueno, oigan, hoy es de esos días en donde el Internet nos odia. Hoy el Internet nos odia más que otros días. Entonces, si se escucha cortado o tienen problemas de conexión, díganme, porque hoy es de esos días que el Internet nos está conspirando en contra de nosotros. Les estoy mostrando en pantalla, si pueden ver mi pantalla, estas son las bases del proyecto integrador. Presten atención que voy a explicar el proyecto integrador. En equipos de 5, pueden ser 4, pueden ser 3, pueden trabajar solos, lo pueden hacer. Van a diseñar una presentación de PowerPoint y una exposición en donde abarquen y desarrollen los temas que vamos a ver en el bloque 3. Se va a calificar el dominio del tema, se va a calificar información, elocuencia, voz, calidad de edición, uso de imágenes. Lo que ustedes van a hacer es exponer los temas, ¿ok? Van a hacer una exposición como el bloque pasado, como el bloque pasado. Van a reunirse en Zoom, van a proyectar su presentación de PowerPoint y la van a exponer. La van a subir a YouTube y me la van a enviar. Su proyecto integrador vale 60 puntos y es para entregar el 5 de enero. Repito, es para entregar el 5 de enero. Regresando de vacaciones, ese día se va a entregar su proyecto integrador. ¿Cuáles son los temas que vamos a elegir? A ver, ustedes van a elegir 3 temas. Repito, de los temas que les estoy mostrando en pantalla, a ver, vamos a hacer un zoom para que lo vean. De estos temas que estamos viendo en pantalla, ustedes van a elegir 3. Repito, de todos los temas que están aquí, van a elegir 3. No todos, únicamente 3 temas. Los temas a elegir son Revolución Cubana, México en el siglo XX, la crisis de los misiles, la presidencia de John F. Kennedy, la presidencia de Richard Nixon, Operación Cóndor o la caída del muro de Berlín. Van a elegir 3 de estos temas y esos son los que van a exponer. Pueden ser los que más les gusten, pueden ser los temas que más información encuentren, pueden ser el tema que más identificados se sientan. Pueden elegir cualquiera de estos 3 temas para desarrollarlos. No todos, solo 3. El video se subirá a YouTube y posteriormente los miembros del equipo me enviarán los links al Classroom, como lo hicimos la clase pasada. A ver, Fernando, ¿tienes alguna duda? ¿Acabas de entrar? ¿Qué quieres comentar? Y se puede investigar, o sea, aparte de su información, ¿podemos buscar más? Por supuesto, pueden buscar información en videos de YouTube, pueden buscar información en Google, pueden buscar información en Wikipedia, no me molesta. Pueden, de hecho, deben ampliar la información. Tienen que hacerlo. Y recuerda utilizar explicaciones breves, ejemplos, comparaciones, resúmenes cortos, imágenes o fotos. Imagina que estás exponiendo para alguien que no conoce de historia
No quiero que se claven tanto en explicaciones y definiciones académicas. Quiero que intenten explicarlo con sus palabras. Quiero que lo intenten explicar como si lo estuvieran explicando a alguien que no conoce historia. Voy a compensar a la gente que explique los temas con sus propias palabras. Y por eso les estoy dando la opción de que ustedes elijan el tema que más les guste, porque quiero pensar que con el tema que más les guste van a hacer un buen trabajo. ¿Se puede hacer solos? Sí se puede hacer solos. Sí se puede hacer solo. No hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Entonces, ahí utilicen su imaginación, sigan a su corazón, no hay límite de tiempo. Lo que quiero es que ustedes me expongan los temas con claridad. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, aclaración, sugerencia? Fernando me dice, si se hacen solo, ¿siguen siendo 3 temas? Sí, son 3 temas, los que ustedes gusten. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Otro comentario? ¿Aclaración? ¿Sugerencia? Como el proyecto del bloque pasado, pero esta vez en video. El proyecto del bloque pasado fue... Ah, bueno, no, sí, justo. El bloque pasado fue una revista, ¿verdad? Bueno, pues ahora va a ser un video. Van a hacer su presentación, la presentación la van a exponer, como si ustedes estuvieran dando la clase. Pero sí, como el proyecto del primer bloque, más o menos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Propuesta? A ver, alguien que me explique qué es el proyecto. A ver, para ver que lo entendieron. Alguien que me lo explique. ¿Qué van a hacer? Alguien que me lo... A ver, Fernando. Fernando. Bueno, Te escuchamos. bueno, el proyecto se va a basar primero en investigar 3 temas. Se puede temas el cual más les llama la atención. La exposición se va a tratar en no dar tanto información académica, sino de cómo tú lo entendiste y cómo tú puedes desarrollarte hablando del tema. Se puede y y esto. Ok, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Creo que ya se entendió. Kelly Rodríguez nos dice, podemos poner diapositivas de preferencia. De preferencia, si pueden poner sus diapositivas mientras las exponen, estaría muchísimo mejor. Así como yo hago que pongo mis presentaciones y las expongo, de preferencia que lo hagan así. Si alguien tiene algún problema para salir en cámara, si alguien tiene algún problema para transmitir su PowerPoint, hágamelo saber. Pero es importante que hagan su presentación de PowerPoint. A ver, Fernando, ¿tienes una duda? En la exposición se tiene que aprender o no. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Puedes repetir? Del video se tiene que prender la cámara. De preferencia. De preferencia tienen que salir en cámara. Si alguien tiene un problema, que su celular no sirva o que su computadora no sirva, coméntenmelo. Les doy chance de que únicamente hablen. Pero si tienen cámara, de preferencia que salgan en cámara. A menos que esté justificado. ¿Alguien tiene otra duda?
Si nadie tiene dudas, saquen su línea de tiempo. Si nadie tiene dudas sobre el proyecto, saquen su línea de tiempo, que vamos a comenzar con la clase. Saquen su línea de tiempo porque vamos a dar fechas. La línea de tiempo se va a entregar el jueves. Repito, la línea de tiempo ahora con las fechas anotadas se va a entregar el jueves. A ver, esto es lo que vimos la clase pasada, la presidencia de John F. Kennedy. Les contaba la clase pasada que en 1961, en 1960 sube al poder John F. Kennedy. John F. Kennedy es un presidente que sería asesinado en 1963 con un balazo en la cabeza. Durante su presidencia ocurrieron varias cosas. Lo primero es el intento de invasión a Cuba, que se conoce como la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Si pueden ver mi pantalla, este es el intento de Estados Unidos de invadir Bahía de Cochinos. Estados Unidos no lo va a conseguir. El gobierno de Cuba va a derrotar a Estados Unidos. También va a aparecer la crisis de los misiles, porque en ese momento Cuba y Estados Unidos estaban a punto de bombardearse con misiles nucleares. Los misiles nucleares prácticamente son misiles atómicos. De hecho, los misiles nucleares que tenemos actualmente son más poderosos que las bombas atómicas. Y miren, esta es una foto de la crisis de los misiles en 1962. Cuba tenía misiles de la Unión Soviética apuntando a Washington. Y Washington tenía misiles apuntando a Rusia. Entonces, en 1962, en la crisis de los misiles, estuvimos a nada de agarrarnos, de irnos a la Tercera Guerra Mundial. Estuvimos a nada de bombardearnos mutuamente. Y miren, a ver, este es el mapa de Cuba. Oigan, si Cuba y Estados Unidos se hubieran agarrado a bombas nucleares, segurísimamente se hubieran llevado a México como daño colateral. Porque, a ver, las bombas nucleares son muy destructivas, la radiación, la lluvia, la lluvia de radiación que genera, prácticamente una bomba atómica puede destruir una ciudad en cuestión de minutos. A ver, Jimena, ¿quieres opinar algo? Es como una duda. Si ahorita lanzáramos una bomba atómica de las que tenemos ahorita, ¿o a qué dañaría en parte? Ok, había una foto que no puse, se me olvidó, en donde se muestra el radio de una bomba atómica. Una bomba atómica actual puede destruir una ciudad, pues prácticamente como Mérida. O sea, una bomba atómica bien colocada puede destruir una ciudad como Mérida. Y la ola de radiación se va a quedar en el lugar por mucho tiempo. O sea, la ola de radiación se puede expandir por todos los pueblos vecinos. Entonces, sí, una bomba atómica actual puede destruir una ciudad como Mérida en abrir y cerrar de ojos. Son bombas muy destructivas. Nunca, bueno, la única detonación nuclear que se ha hecho contra la población es la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y fue sumamente destructiva, arrasó con la ciudad, con las ciudades, y las bombas atómicas actuales son más poderosas que las bombas atómicas que se lanzaron en Japón. Entonces sí, yo creo que si Cuba hubiera bombardeado Estados Unidos, sí nos hubiera tocado un pedazo de la radiación, al menos en los países del norte. Porque una bomba atómica no nada más es el trancazo, toda la radiación se expande, la gente que vive en los alrededores empieza a tener deformidades, la tierra se echa a perder por la radiación, hay lluvia radioactiva por la cantidad de energía que se está liberando. O sea, de verdad, una bomba atómica, una bomba nuclear es muy destructivo.
Y en esta época, en 1962, en la crisis de los misiles, estuvimos a punto de bombardearnos entre nosotros. Y John F. Kennedy es asesinado en 1963. Espero que estas tres fechas ya las tengan en su línea de tiempo. 1961, 62 y 63. Invasión de la Bahía de Cochinos, crisis de los misiles, asesinato de John F. Kennedy. Y ahora vamos a hablar de la presidencia de Richard Nixon. Este es tema nuevo, ¿ok? El tema de la clase pasada se los voy a subir a YouTube. No se los he subido, pero se los voy a subir para que tengan. En la presidencia de Richard Nixon se da fin a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que va a durar casi 20 años, va a llegar a su fin en 1975 con la presidencia de Richard Nixon. Apunten esta fecha. Repito, apunten esta fecha. Fin de la guerra de Vietnam. Se los voy a poner en el chat. Apúntenlo en su línea de tiempo, fin de la guerra de Vietnam en 1975, en la presidencia de Richard Nixon. La guerra de Vietnam fue victoria de Vietnam del Norte. Los vietnamitas comunistas que habían recibido apoyo de la Unión Soviética van a derrotar a Estados Unidos. La guerra de Vietnam es de los fracasos militares más grandes de la historia de Estados Unidos. Cientos de estadounidenses perdieron la vida en la guerra de Vietnam a causa de los vietnamitas del Vietcong, a causa de los vietnamitas comunistas. Es el mayor fracaso militar de la historia de Estados Unidos, la guerra de Vietnam. En la presidencia de Richard Nixon, apunten esta fecha. En 1900... ¿alguien quiere opinar? Bueno, ok, no pasa nada. En 1968, Richard Nixon va a iniciar la Operación Cóndor. Apunten este nombre. 1968 comienza la Operación Cóndor. La Operación Cóndor va a ser, ¿cómo se los explico? A partir de este momento, Estados Unidos va a hacer golpes militares y va a financiar dictaduras en los países de Sudamérica. ¿Recuerdan la Revolución Cubana? ¿Recuerdan la crisis de los misiles? Pues ahora Estados Unidos va a asesinar a cualquier persona que se considere comunista con tal de evitar que vuelva a haber una revolución cubana. Apunten esta fecha, Operación Cóndor en 1968. Vamos a explicar qué fue la Operación Cóndor. Richard Nixon es expulsado de su cargo en 1974 por cargos de espionaje. A este presidente lo expulsan porque descubrieron que en la presidencia de Richard Nixon, descubrieron que el presidente estaba ordenando que se colocaran micrófonos en las casas de sus enemigos políticos. O sea, el gobierno estaba espiando a sus enemigos políticos. Y cuando se descubre que los micrófonos que estaban colocando en secreto habían sido ordenados por el presidente de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos envía una orden para destituir a Richard Nixon.
porque estaba espiando a la población estadounidense, más específicamente a sus enemigos políticos, con micrófonos. Y saben otra cosa, les voy a contar un chisme. En el sexenio de Peña Nieto, en México, de 2012 a 2018, se descubrió un proyecto que se llama el Proyecto Pegasus. ¿Alguien ha escuchado hablar del Proyecto Pegasus del gobierno mexicano? ¿Alguien ha escuchado hablar del Proyecto Pegasus? Bueno, les cuento. En el sexenio de Peña Nieto, entre el 2012 y el 2018, se descubrió que el gobierno mexicano había comprado una aplicación para espiar a la gente. La aplicación o el software se llama Pegasus. El proyecto Pegasus, el gobierno de México, en el sexenio pasado, infectaba tu celular con la aplicación Pegasus y grababa absolutamente todas tus conversaciones, señores. El proyecto Pegasus grababa todas tus conversaciones. Se cree que alrededor de 15,000 mexicanos fueron infectados por el proyecto Pegasus por orden del gobierno mexicano, y la mayoría de esas personas eran miembros de partidos políticos enemigos del PRI. Entre esas personas que estaban siendo espiadas se encontraban periodistas, se encontraban críticos, se encontraban políticos como López Obrador, se encontraban miembros de partidos como el PAN o como Morena. Prácticamente se descubrió que el gobierno mexicano estaba espiando a sus enemigos políticos. ¿Y saben qué pasó en México? Nada. Se nos olvidó que el gobierno estaba espiando a la población. A ver, Jimena nos escribió en el chat. El proyecto Pegasus es una iniciativa internacional de periodismo de investigación que reveló el espionaje de los gobiernos a periodistas, políticos de oposición, activistas, empresarios y otros. Así es, Jimena. Por eso cada vez que alguien habla de China y dicen, es que China es un gobierno dictatorial, en China se espía a la gente, el gobierno espía a los chinos. Oigan, ¿ustedes piensan que el gobierno de México no nos espía a nosotros? Si ya salió a la luz que existe el proyecto Pegasus, ¿qué les hace pensar que no nos espían a nosotros? Google todo el tiempo está grabando nuestras conversaciones. Google sabe en dónde estamos. Facebook sabe con quién hablamos, sabe qué buscamos en Internet, saben un montón de cosas sobre nosotros. ¿Ustedes creen que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos no nos espía? Por supuesto que sí. A ver, Jimena, ¿quieres opinar algo? Sí, había escuchado que en Google sí, no busquen porque hacer bomba. Si vas a viajar a Estados Unidos, te deportan y te llevan a la cárcel. Perdón, pero si haces qué? Es que no escuché el principio. ¿Si haces qué? Buscas cómo Go, no sé, No te escucho, alguna. no te escucho bien, Jimena. ¿Puedes escribirme? Si buscas cómo hacer qué, es que no se corta. Bombas. Bombas. Sí. Ah, sí, eso es verdad.
Si tú buscas cosas sospechosas en Google, como cosas de terrorismo, cómo hacer bombas o cosas de pornografía infantil, el gobierno de Estados Unidos te puede mandar un software para que te espíe. El gobierno de Estados Unidos, ni siquiera el gobierno de México, el gobierno gringo. Así que si a ti te ponen ese software y tú intentas entrar al país, te pueden agarrar. Pero sí, o sea, claro que los gobiernos nos espían. No solamente pasa en China. En México, por supuesto que nos espían. Y ahorita vamos a hablar de la Operación Cóndor. Miren, estas fotos de la guerra de Vietnam. Más fotos de la guerra de Vietnam. Fue derrota estadounidense. Y vamos a hablar de la Operación Cóndor. Oigan, me equivoqué. La Operación Cóndor comienza en 1968. Aquí dice 1975. Es un poco confuso, porque en 1968 comienzan a planificarse y en 1975 ya se hace público. ¿Ustedes sabían que en China la URSS casi comienza la Tercera Guerra Mundial? Vamos a hablar de eso, Rafa. Vamos a hablar del cisma del comunismo. Porque habían dos grandes potencias. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Porque nos quedan 6 minutos. En la Operación Cóndor, escuchen, tras la Revolución Cubana, Estados Unidos va a iniciar una época de tortura, violaciones y masacres y desapariciones en todo Sudamérica, porque va a empezar el pánico rojo. ¿Qué es el pánico rojo? El pánico rojo es el miedo irracional al comunismo. Muchas veces cuando hablamos de comunismo, pensamos en dictaduras, pensamos en gente mala, pero eso es un prejuicio. Y eso surge en la época de la Guerra Fría con el llamado pánico rojo. Se empieza a utilizar el comunismo como sinónimo de maldad. Y la gente empieza a tenerle miedo a los comunistas. Y por el miedo a los comunistas se comienza a justificar la masacre, las torturas, las violaciones a cualquier persona que se considere comunista. Estados Unidos comienza a financiar dictaduras militares capitalistas en Argentina, en Chile y en Brasil. Y Estados Unidos conspiró para apoyar las dictaduras militares en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay. Miren, si pueden ver este mapa, este es el mapa de Sudamérica. Estos son todos los países en donde Estados Unidos intervino con la excusa del comunismo y de la seguridad nacional. De tal manera que empezó a financiar movimientos para asesinar a cualquier persona que se considere comunista o enemiga de los gobiernos. Mira, aquí está Chile, Argentina, esto es Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. A ver, vamos a ver. Jimena Márquez nos dice, regresando al tema de espionaje en el gobierno, había escuchado una historia de un musulmán que en sus aparatos electrónicos de Google los había desactivado en su ubicación y todo eso, o sea, se había hecho invisible para Estados Unidos y Google. Entonces lo descubren y lo meten a la cárcel y paga una multa por millones de dólares por creencia de terrorismo. Exactamente. Ahora, todo esto es por la excusa de seguridad nacional. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la presidencia de John F. Kennedy que surge la idea de la seguridad nacional? Pues ahora Estados Unidos o los gobiernos tienen derecho de espiar tu celular con la excusa de seguridad nacional, porque no vaya a ser que tú seas un terrorista en potencia,
entonces es mejor saber qué es lo que estás haciendo en todo momento para evitar que seas un terrorista por la excusa de seguridad nacional. Entonces, miren, hasta la fecha los gobiernos nos espían. No solo ocurre en China. Muchas veces pensamos que China son, ay, los dictadores, qué malos. Es más, antes de que nos vayamos, ya les llegó la notificación del gobierno de Mérida. Ya vieron que el gobierno de Mérida hizo una aplicación que todos debemos tener para registrar si estamos cerca de una exposición de COVID. Esto fue esta Sí, semana. Bueno, Sí, maestro. oigan, China intentó hacer lo mismo cuando empezó el COVID y la gente, obviamente no los chinos, la gente de Estados Unidos salió a decir en Twitter y en Facebook que eso es espionaje, que a tener una aplicación para detectar los casos de COVID, empezaron a decirle al gobierno chino que era espionaje y era en contra de la libertad de las personas. Pero miren, ahorita que el gobierno mexicano hizo exactamente lo mismo, nadie dijo nada. Parece ser que solo a los chinos nos interesa cuando hacen cosas malas, pero cuando los países como Estados Unidos espían o hacen dictaduras o de repente matan gente, nadie dice nada. Y yo les digo, a ver, lo que está pasando en China está pasando también acá. Nada más que como está en nuestra cara, no lo vemos. Entonces, miren, esta aplicación que hizo el gobierno de Mérida, en China lo intentaron hacer y salió la gente a decir, ay, los comunistas están espiando a las personas, quieren controlar a las personas, pero el gobierno de México lo hizo y todos calladitos. ¿Qué está pasando entonces? ¿A qué jugamos? Pero bueno, mañana vamos a seguir hablando de la Operación Cóndor, que es el intento de Estados Unidos de poner dictaduras en todo Sudamérica. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Ya nos queda un minuto de clase. ¿Se pueden desconectar? Vamos a ver qué hora es. ¿Se pueden desconectar? Nos vemos mañana y seguimos hablando de espionaje y de la Operación Cóndor. Jimena me pregunta, ¿y si se hizo en China? Me parece que sí. Me parece que en China sí se hizo. Pero bueno, mañana seguimos hablando de golpes de Estado y espionaje. Y vamos a hablar